Les invito a abrir sus Biblias y vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos a estar allí meditando en esta mañana unos minutos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El título, hermanos, de esta predicación es el valor de la iglesia para Dios y para el creyente. ¿Qué tan valiosa es la iglesia para nuestro Señor? ¿Qué tan valiosa debe ser la iglesia para cada uno de los creyentes? Es una enseñanza que va muy de la mano con lo que nos acaba de enseñar el pastor Noel en la primera hora. Y vamos a estar estudiando dos pasajes principales. Uno es primera de Pedro 2:9 y el otro es primera de Timoteo, capítulo 3, 14 y 16. También vamos a apoyarnos en otros textos, ¿sí?, para transmitir la enseñanza. Entonces, hermanos, Dios permita que las Escrituras nos hablen, nos redarguyan, nos exhorten y nos animen también para ir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante, hermanos, estar reflexionando acerca de la iglesia? ¿Por qué es necesario estar recordando estas hermosas verdades? Porque vivimos en tiempos donde los creyentes parecen que han perdido la noción de cuál es nuestra esencia como creyentes. Donde la iglesia tristemente es vista con desdén y con menosprecio por aquellos mismos que profesan pertenecer a ella, lo cual lo hace completamente necesario. Ya estamos aquí ubicados, leeré el verso, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amigos y hermanos, acá en este verso del apóstol Pedro vemos por lo menos 4 calificativos que Dios en su palabra, que es inspirada, le da a la iglesia y que por supuesto nos muestran su belleza y su valor. Acá en el pasaje de Pedro está haciendo alusión a la iglesia más que todo en un sentido universal e invisible. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la iglesia universal? Me refiero a todos y cada uno de los creyentes en Cristo que han sido perdonados, salvados, justificados por la sangre del Cordero. Ellos hacen parte de la iglesia universal. ¿Cómo sabemos que este texto principalmente habla de la iglesia universal? Pues bien, en esta carta de Pedro, él no se está dirigiendo como tal a una iglesia particular, ¿sí?, como vemos en las otras epístolas. Más bien en el verso 1, cuando comienza la carta, él habla a quienes, a creyentes en un sentido general, que están expatriados y que están en distintos lugares, expatriados de la dispersión. Es por eso que por el contexto podemos ver que Pedro principalmente se refiere a la iglesia universal. Sin embargo, estos calificativos que vamos a ver nos van mostrando un elemento orgánico, un elemento corporativo, como un cuerpo, y lo vamos a ir viendo. Lo primero el primer calificativo que usa allí el apóstol inspirado es ¿cuál? Linaje escogido. Linaje escogido. Este nombre nos enseña varias cosas, hermanos. Los creyentes somos ¿qué? Escogidos por Dios. Acá estamos ante la hermosa verdad bíblica de la elección, que abunda en las Escrituras. No es el único pasaje. De hecho, en la misma carta, ¿cómo inicia Pedro cuando se dirige a los creyentes? En el verso 2 del capítulo 1. ¿Cómo inicia? Elegidos. Pedro se dirige a ellos como elegidos. ¿Elegidos para qué? Nos dice allí el texto. Elegidos para obedecer al Evangelio, elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, elegidos para ser perdonados, justificados, santificados, redimidos en el Señor.
Hay un pasaje en Efesios, si ustedes quieren ir allí rápidamente, o si no pueden anotarlo y después lo buscan con más detenimiento. Efesios 1, versos 4 y 5, nos dice allí el apóstol Pablo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acá Pablo nos amplía un poco más esta hermosa verdad de la elección. Nos dice, por ejemplo, que cuando tuvo lugar, antes de la fundación del mundo, antes del Edén, el Señor, el Dios Trino, ya había hecho conforme a su propósito. También ese texto nos amplía propósitos para ser santos y sin mancha delante de Él, para ser, por ejemplo, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Además, acá es importante notar el motivo de la elección. Eso es muy importante, porque nos dice que no es a causa de nuestra piedad o virtud o por alguna cosa en nosotros que el Señor haya elegido a su pueblo. Más bien nos dice que en amor nos predestinó por su gracia, por su libre soberanía y, como dice el texto de Efesios, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, cada vez que pensemos en un creyente en particular, haríamos bien en meditar y decir: he allí un elegido del Señor. Ahora la palabra en la calificativo nos dice linaje escogido. Yo les decía que aún en estos calificativos hay un elemento orgánico o que nos muestra a la iglesia como un cuerpo. Linaje nos va mostrando ese sentido corporativo. Por ejemplo, linaje hace referencia a la familia del Señor. Cuando creemos en Cristo, por medio de la fe, esa persona viene a ser parte de la familia de Dios. Recibe la adopción, Dios viene a ser su padre y Él viene a ser su hijo. Y ahora también tenemos muchos hermanos. Linaje nos va hablando de esa familia de Dios. Ahora consideremos el segundo calificativo. ¿Cuál es? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Así llama la Escritura al pueblo de Dios. Vayamos a Éxodo 19, versos 5 y 6. Un momento. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Allí dice este texto: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Fijémonos cómo Dios llama en este texto de Éxodo a su pueblo: mi especial tesoro. Esto nos va enseñando el valor que tiene para el Señor su pueblo, su iglesia. Ahora, en cuanto a nuestro calificativo, nos dice allí que serán un reino de sacerdotes, Y acá es importante mencionar, hermanos, que la iglesia es el Israel de Dios, compuesta por creyentes tanto judíos como gentiles que han creído en Cristo. En la iglesia se cumple en plenitud muchas de las promesas que el Señor le dio al Israel físico y al Israel nacional. En la iglesia está en la plenitud del cumplimiento. Ahora, en cuanto a sacerdocio, cada creyente, según este texto, es un sacerdote delante de Dios. ¿Y qué hacían los sacerdotes? ¿Ofrecer qué? Sacrificios al Señor, y a eso nos llama el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, Romanos 12:1 nos dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Los sacerdotes bajo el antiguo pacto ofrecían sacrificios muertos, animales. El creyente, lo dice el texto de Romanos, que se debe ofrecer como un sacrificio vivo, sacrificios espirituales, ya no de holocaustos, sino que sean espirituales, gratos y aceptables en Cristo. Si están ubicados en Pedro, que es nuestro texto base, Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5 nos dice allí: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Señor. No olvidemos que la única forma de que nuestra vida pueda ser grata al Señor y nuestras obras, nuestros frutos, es solamente unidos a Cristo Jesús. Si no estamos unidos a Él, esos sacrificios, por más piadosos que parezcan, no serán gratos delante del Señor. Sí, hermanos, la iglesia es valiosa, es un reino de sacerdotes. Ya no se limita a una tribu como en el antiguo pacto, que se limitaba al sacerdocio a una tribu. Todos podemos. Todo creyente es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Real sacerdocio, esa palabra real también nos muestra que el creyente, el verdadero creyente, ahora es un heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús, nos dice Romanos 8:17. Nación santa, nos sigue diciendo el apóstol: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto nos muestra, por supuesto, en la naturaleza y el carácter de la iglesia del Señor. Ahorita veíamos el pasaje de Éxodo 19: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere decir santos? Que somos apartados de entre los demás pueblos de la tierra. Las Escrituras le llaman a los creyentes santos. Por ejemplo, en muchas epístolas nos dice a los santos que están en Éfeso. Las Escrituras los llaman santos en virtud de dos cosas: en virtud de que Cristo los ha justificado, pero en virtud también de que ellos van creciendo en santidad, en santificación. Pedro también, por ejemplo, es claro en afirmar el carácter santo del Señor, allí mismo en Primera de Pedro 1:15 y 16. Primera de Pedro 1:15 y 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Nos muestra el carácter, el atributo de la santidad de Dios, pero también cuál es el carácter y la naturaleza de su iglesia, de su pueblo. Nos dice nación santa. Esta palabra nación tiene que ver con el carácter del pueblo de Dios como un cuerpo. Nos muestra principalmente que ahora el creyente viene a ser un ciudadano de una patria mejor. Nación la conectamos con ciudadanía. Somos ciudadanos de un nuevo reino, una mejor patria, la celestial. Filipenses 3:20. Ahora, hermanos, meditemos en el cuarto calificativo que usa Pedro: pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Cada creyente es pueblo, hace parte del pueblo adquirido por Dios, viene a ser parte de su pueblo. Vayamos todos juntos, hermanos, al libro de Deuteronomio. Un momento, por favor. Ustedes me siguen, porque allí hay varios textos que deseo leer. Deuteronomio 4:20. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Nos dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Deuteronomio 7:6. Avancen unas páginas más. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo
para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14:2. Avancemos un poco más. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y un último verso, Deuteronomio 26:18. Vayamos al 26, versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Fíjense en estas palabras. ¿De su qué? Exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Miremos las palabras que usa acá Dios mismo para referirse a su pueblo. Pueblo de su heredad, pueblo especial, pueblo único, pero ahora exclusiva posesión. Exclusiva posesión. ¿Qué quiere decir esto? Que cada creyente le pertenece a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué le pertenece? Porque Él ha comprado su pueblo. Pueblo adquirido por Dios. Nos dice la Escritura: por precio fuisteis comprados. No somos vuestros. 1 Corintios 6:20. El mismo apóstol Pedro, es hermoso como en la misma carta nos va enseñando o enfatizando las mismas verdades. 1 Pedro 1:19, o desde el 18. 1 Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, deseo recalcar acá lo siguiente: la redención, nuestra redención, demandaba derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero no cualquier sangre, no cualquier sangre. La sangre del Cordero, solo la sangre de Cristo, es la única que puede satisfacer la justicia de Dios 3 veces santo. Se requería la sangre del Cordero mismo, del Cordero Pascual, sangre santa, sangre inmaculada, para nuestra redención. Por eso dice: no fuimos adquiridos con cosas perecederas, como oro o plata. Se derramó la sangre del Hijo de Dios. Todos estos calificativos, hermanos, le da Dios a su iglesia. Indudablemente nos muestran su valor delante de Él. Ahora quiero que vayamos, el tiempo que nos queda, al otro texto que quiero que meditemos. Vayamos a 1 de Timoteo, por favor, todos. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. 1 de Timoteo 3, 14 al 16, nos dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Acá en este pasaje de Timoteo, la Escritura también nos da unos calificativos para la iglesia. Pero ahora ya nos vamos a referir a la iglesia, ya no en el sentido genérico y universal, sino que ya nos vamos a enfocar en su aspecto visible, en la iglesia local. ¿Cómo sabemos que este texto de Timoteo se enfatiza en la iglesia local? Por su contexto, hermanos. Pablo viene refiriéndose a la iglesia local. Él está dando instrucciones a Timoteo
su discípulo, quien viene a ser el pastor de una iglesia local, de la iglesia de Éfeso. Y él le está diciendo a Timoteo: Timoteo, deseo verte pronto, pero si tardo, o incluso si no llegamos a volver a vernos el rostro, Timoteo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En los capítulos anteriores de esta carta, Pablo está dando instrucciones al orden en una iglesia local. Viene dando advertencias con las falsas doctrinas. Viene enseñando acerca de la oración. Y también viene enseñando acerca del gobierno y de los oficiales de la iglesia local, con sus requisitos en el capítulo 3. De modo que es indudable que Pablo está teniendo en mente a la iglesia local cuando da estos calificativos, como lo vimos ahorita en la escuela bíblica. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no olvides que la iglesia es casa de Dios. Vamos a meditar en este término, casa de Dios. ¿Qué podemos meditar allí? Que Él ha prometido, Dios ha prometido habitar de una manera especial en su iglesia. Por ejemplo, la Escritura nos dice que cada creyente genuino es morada de Dios. Lo dijo nuestro Señor, Juan 14:23, leeré ese pasaje. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Morada con Él. Vendremos a Él, y el Padre y el Hijo, dice, haremos morada en Él. La Escritura dice, por ejemplo, el creyente es morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22 y otros pasajes más. Somos templo, por ejemplo, del Dios vivo. Templos del Espíritu Santo, nos lo dice Corintios también. Y lo que es cierto de modo individual, también lo es a nivel congregacional o a nivel corporativo. ¿Acaso no dijo nuestro Señor: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre? ¿Qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. Donde su pueblo se congrega, Él está allí con ellos, junto a ellos. La presencia de Dios está de manera especial en cada iglesia local. Así como podemos decir que Dios mora en cada creyente a nivel individual, particular, también afirmamos que cada iglesia local es casa de Dios. La iglesia en Bucaramanga es casa de Dios, la iglesia en Girón es casa de Dios. Cada iglesia local que Dios levanta y edifica, la Escritura la llama casa de Dios. El término casa también nos enseña algo especial, que Dios es un Dios de orden y que Él, siendo el dueño de su casa, es quien pone las normas en ella. Él es quien prescribe cómo su pueblo le ha de adorar y su pueblo ha de someterse a estas normas. Las personas, hermanos, no hacen lo que quieren cuando van a casa ajena, cuando van de visita. ¿Haremos lo que nos antoje en la casa de Dios? ¿Haremos lo que se nos antoje en la casa del Señor? De ninguna manera. Pablo sigue diciendo en el texto de Timoteo: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios es un Dios vivo y su iglesia es una iglesia viva. Si la cabeza esté viva, el cuerpo también lo está. Las Escrituras nos dicen: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios 12:27. Otro texto que nos muestra que la iglesia es una iglesia viva. Salmo 133:1. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, si somos creyentes, somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros.
Lo que quiero enfatizar es que la iglesia es un organismo vivo. ¿Cómo sabemos que está vivo? Porque eso se refleja en comunión unos con otros, como vimos en el Salmo, se refleja en armonía, se refleja en un amor entrañable, se refleja en un afecto fraternal, se refleja en teniendo misericordia unos de los otros, etc. Esto solo lo puede hacer un organismo que está vivo y no muerto. El mismo apóstol, hermanos, en lo que veíamos ahorita nos dice, el texto que leímos hace un momento, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Estoy leyendo 2 de Pedro 2, verso 4 y verso 5. Y nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro nos recuerda allí que Cristo es una piedra viva. La principal piedra del ángulo es viva. Para Él, para nuestro Dios, Él es precioso y para su pueblo también lo es. Y como su pueblo, la Escritura nos llama piedras vivas, casa espiritual. De allí la palabra iglesia del Dios viviente. Ahora meditemos un poco, hermanos, en el último calificativo que usa allí Pablo en Timoteo. ¿Cuál es? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significan o qué implicaciones tiene esto? Esto nos enseña que la verdad de Dios le fue dada a la iglesia. La iglesia ha sido depositaria o ha recibido la verdad de Dios que está revelada en su palabra. En su palabra. Cada iglesia local está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Es decir, a defenderla, a proclamarla, a enseñarla con fidelidad. ¿Qué podemos aprender de columna y baluarte de la verdad? Por lo menos 2 asuntos importantes. Uno, que lo importante que tiene la doctrina para Dios y para la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Es decir, debemos sostener la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Hay muchos textos que nos muestran la importancia que debe tener la doctrina para las iglesias. Un ejemplo, el pasaje que estamos considerando, nos dice después, el verso 16, me refiero al pasaje de Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este verso, este texto, es una base bíblica de por qué las iglesias deben ser confesionales, por qué debemos adoptar una confesión de fe histórica y bíblica. Este verso 16 es una confesión en un versículo, una declaración doctrinal. ¿Qué aprendemos allí? Indudablemente la humanidad de Cristo, cómo Él se encarnó, cómo Él fue predicado, su evangelio, su exaltación y hasta su ascensión. Es una pequeña declaración doctrinal. La misma carta de Timoteo vemos una y otra vez recalcando la importancia de la doctrina. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la enseñanza. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, exhorta con paciencia y con toda doctrina. En Tito nos dice, Tito 2:1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, columna y baluarte de la verdad. No decían los apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema. Los mismos apóstoles, hablándole a la iglesia,
Si alguno de nosotros, o incluso un mismo ángel del cielo, se atreve a anunciar un evangelio diferente, el tal sea maldito. ¿No dice Judas 1:3? Contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Este calificativo, hermanos, de columna y baluarte de la verdad, nos muestra la función apologética o de defensa que debe tener la iglesia local por las verdades de la Escritura. De modo, hermanos, que estos calificativos que hemos visto, tanto en Pedro como en Timoteo, nos muestran el valor que tiene para Dios su iglesia, tanto en el aspecto universal como en su aspecto local. El pastor Samuel Waldron dice: cada iglesia local es un reflejo de la iglesia universal, cada iglesia local de Cristo. O como un hermano pastor también mencionaba, hermanos, la iglesia no se puede describir o definir con una sola palabra. Por eso es que el Señor mismo usa varias figuras en las Escrituras para definir la naturaleza y el carácter que tiene la iglesia. Acá solo hemos visto algunos, pero en las Escrituras hay muchos más figuras que nos enseñan acerca de la iglesia, como cuerpo, como rebaño, etc. Para finalizar, hermanos, los minutos que tenemos, quiero que meditemos en las siguientes aplicaciones prácticas, porque toda doctrina nos debe conducir a la práctica y a examinarnos y a evaluarnos en nuestra vida. Acabamos de ver dos pasajes bíblicos que resaltan la belleza y el valor que tiene la iglesia, tanto universal como en su aspecto local y visible. Les pregunto, ¿tiene ese valor la iglesia para nosotros? ¿Tiene ese valor la iglesia? Cada creyente, a la luz de lo que hemos visto y leído, es linaje escogido, es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo adquirido por Dios. Cada iglesia es casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Les pregunto, hermanos y amigos, ¿nos alegramos en esto? ¿Nos asombramos en esto? Porque nos debe causar asombro, gozo. Es un inmenso privilegio que Dios nos haya unido a su cuerpo, y también es una gran responsabilidad que a Dios le haya placido unirnos a su iglesia universal y también traernos y unirnos a una iglesia local en particular. Les mencionaba ahorita, el valor que tiene la iglesia no nace en virtud de nosotros mismos. Nunca olvidemos eso. Nuestro valor no radica en un valor que tengamos propio. Nuestro valor radica en que el Señor nos quiso escoger en su soberanía. Nuestro valor radica en la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. También, hermanos y amigos, nunca olvidemos que no existe un cristianismo solitario o aislado de una iglesia local. Dios quiso manifestar de una manera visible y tangible en su iglesia universal. De modo que nadie puede afirmar: yo soy creyente en un sentido universal, pero no tengo una iglesia local. Eso no existe, es extraño a las Escrituras. Dios quiso manifestar de manera visible y tangible su iglesia universal. De modo que cada creyente, hermanos, está llamado a amar la iglesia, está llamado a amar su iglesia local con todo su corazón. Y esto se debe reflejar en la práctica también. Tristemente mostramos desdén por la iglesia, que es tan valiosa para el Señor. Pensemos en las palabras del salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tristemente, hermanos, muchas veces con nuestra actitud
con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, mostramos desdén y menosprecio por la iglesia del Señor. También recordemos que la iglesia local hace parte de los medios de gracia. Es allí donde Dios promete bendición y vida eterna. Él promete su presencia de manera especial. Es en la iglesia corporativa donde adoramos al Señor juntos en su día. Es en la iglesia local donde nos beneficiamos de todos y cada uno de los medios de gracia públicos. La palabra, la adoración, las ordenanzas. Y con esto no se trata de idealizar la iglesia, pero sí, como vimos, que si Dios le ha dado el valor que le ha dado a su pueblo, ¿por qué nosotros, siendo parte de ella, si profesamos pertenecer a ella, la habremos de menospreciar, hermanos? ¿Por qué? Si profesamos la fe, si profesamos pertenecer a la iglesia del Señor, ¿por qué la habremos de menospreciar? El que ama a Dios, que ame también a sus hijos, nos dice en Primera de Juan. Alegrémonos también en lo siguiente, hermanos. Un día llegará el día donde todas las barreras que hoy nos separan entre creyentes y entre iglesias locales, un día esas barreras serán quitadas, serán disipadas. ¿Qué barreras tenemos hoy? El idioma, por ejemplo, el lugar, el tiempo. Ahora mismo en muchos lugares creyentes, hermanos en la fe, ya han adorado en su día, ya es lunes. Hoy estamos aquí en Girón, pero estamos separados con otros hermanos que están ubicados en distintos lugares. Ahorita nos separan algunas cosas, ciertas cosas, pero gocémonos en que un día, cuando llegue la eternidad, estas barreras serán quitadas, hermanos. Adoraremos a nuestro Dios como un hombre, unidos al que está sentado en el trono y al Cordero. Y mientras tanto hemos de clamar y de orar que Dios nos ayude a corregir lo deficiente que hay en nosotros. Y antes de finalizar, hermanos, si hay alguien aquí que está sin Cristo Jesús, que siente que no ha nacido de nuevo, también este mensaje es para usted. Porque si vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe, puedes ser parte de lo que vimos hoy. Puedes ser pueblo adquirido por el Señor. El Señor te puede llamar real sacerdocio, linaje, nación santa, casa de Dios. Nos dice allí el apóstol Pedro también. Con ese verso quiero terminar. Vayamos allí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esas son las buenas nuevas de la salvación. Pueden venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe, y ahora que eres un extraño, vendrás a ser parte de la familia del Señor. Vendrás a ser parte de este pueblo del Señor. Y nosotros, hermanos, los que profesamos la fe y que hemos creído, evaluémonos a nosotros mismos, examinémonos. ¿Qué tanto peso tiene la iglesia en nuestras mentes y en nuestros corazones? La iglesia local. La iglesia debería ser una de nuestras mayores prioridades en nuestras vidas y no dejarla de última. Tristemente,
muchos que profesan la fe piensan de último en la iglesia, en el último lugar. De modo que, hermanos, es una enseñanza que nos da la Escritura para evaluarnos, que el Espíritu quiera redarguirnos, pero también nos anime y nos consuele a llevarnos a nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, en esta mañana de tu día, por habernos concedido el honor y el privilegio de reunirnos, de congregarnos juntos, unidos en Cristo. Y hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra y especialmente te damos gracias por tu plan redentor, por la verdad revelada en la Escritura. Te damos gracias porque has querido hacer un pueblo para ti, para tu gloria, y has hecho todo para que ese pueblo sea santo y te glorifique, pues has entregado a tu propio Hijo Jesucristo para traernos a ti. Hoy, Señor, te queremos pedir misericordia y perdón por nuestro desgano, nuestra menosprecio hacia las cosas que tú le has dado valor. Perdónanos por menospreciar lo que tú has llamado valioso. Oh Señor, te ruego que cada uno de los que estemos acá podamos estar en Cristo Jesús, que atraigas a los que no están, a los que están lejos, y podamos ser parte de este reino, de este pueblo. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Te ruego que nuestra vida pueda ser agradable delante de ti, en Cristo Jesús. Te ruego que nuestras iglesias locales puedan glorificarte de acuerdo al orden que tú has dado. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de ser casa de Dios. Ayúdanos a ser fieles a la verdad que nos has revelado y que debemos enseñar y defender. También te pedimos en esta mañana, Señor, que levantes más iglesias locales sanas, de sana doctrina, en distintos lugares, municipios, pueblos, conforme a tu voluntad, y que tú las vayas ordenando de acuerdo a la Escritura. Y te pido, Señor, también para que sigas fortaleciendo y edificando a las iglesias que ya has establecido y las sigas ordenando, Señor, que cada día nos evaluemos y nos examinemos y que tengamos la humildad y la disposición de corregir nuestros pecados, de corregir nuestros errores de acuerdo a tu voluntad. Hoy te alabamos, Señor, por todos estos misterios que has querido revelarle a tu pueblo. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Y nos gozamos en que un día te alabaremos, oh Dios, en la eternidad, ya sin limitaciones, ya sin pecado, ya sin separaciones. Tendremos a ser todos juntos, un solo cuerpo, unido en verdad, adorando. Te alabamos y te damos gracias por todo esto, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.